Estamos estudiando el libro de Jonás. Si usted se ha percatado, en la primera cara del boletín hemos colocado ahí un extracto de un libro. Si usted lo puede leer, no sé si ahora o en otro momento, aquí adelante hay un pequeño extracto, ahí está el título del libro. Justamente este es el libro que hace poco cayó en mis manos. Yo a este autor no lo leía, pero el hermano Jonathan, yo vi que estaba comprando este autor y me interesó. Dije, no, si Jonathan está gastando su dinero comprando este libro, debe ser bueno el autor. Así que me compré su libro y comencé a leerlo y dije, bueno, está bueno el autor, ¿no? Interesante, buenos estudios bíblicos tiene, así que compré este libro y lo he estado leyendo y es un estudio que él hace sobre el libro de Jonás. El título del libro está ahí en el boletín, por si acaso, si usted está preguntándose cuál es el libro, ahí está en el boletín, acá adelante. Aquí tiene usted el título del libro, ahí está el nombre del autor, el título del libro, si usted desea, ¿no? Saber cuál es el libro. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno el autor, así que tiene muy buenas ideas sobre el libro de Jonás, muy buena enseñanza también. Estamos hoy día iniciando el capítulo número 2. Hemos estado durante casi 2 meses estudiando el capítulo número 1, así que hoy vamos a iniciar el capítulo número 2 del libro de Jonás. Hoy día vamos a estudiar el versículo número 1, queridos hermanos. Así que Jonás capítulo 2, versículo número 1, por favor, en sus Biblias, dice sencillamente así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Lo que le puedo ir diciendo sobre este capítulo número 2 de Jonás es que este capítulo 2 es un salmo fuera del libro de los Salmos. Bueno, no debe de extrañarle a usted porque el Antiguo Testamento en especial está lleno de esta característica, que hay salmos que no están en el libro de los Salmos, y hay muchos de estos pasajes, porque este capítulo 2 de Jonás es una oración, y esta oración que Jonás hace desde lo más profundo de su corazón, lo hace también desde lo más profundo del mar y lo va a hacer desde lo más profundo de un ser marino donde se encuentra ahora, que ha sido engullido, ha sido tragado, ¿verdad? Desde lo más profundo. Pero este hombre necesitaba también buscar y encontrar a Dios desde lo más profundo de la desesperación humana que uno puede atravesar. Porque justamente este capítulo número 2 de Jonás va a describir, va a graficar la realidad del corazón humano cuando estamos en crisis. ¿Cómo respondemos ante las crisis? Al igual que hay un libro en la Biblia que lo describe, que es todo el libro de Job, que en algún momento dado hemos estudiado, hemos hecho algunas prédicas de algunas porciones selectas de Job. No hemos estudiado todo el libro de Job, pero hemos visto algunos temas en el libro de Job nada más. Pero así como todo el libro de Job describe cómo respondemos ante la crisis, este capítulo número 2 de Jonás va a describir eso. En el estudio que vamos a hacer de capítulo 2, un poquito más adelante, dentro de 2 semanas, si Dios lo permite, vamos a ver cómo respondemos cuando viene el tiempo de crisis, cuando viene el tiempo de decaimiento, cuando viene el tiempo, hermanos míos, en que perdemos las ganas de vivir, cuando no tenemos ganas ya de andar en esta vida, cuando sentimos que ya no hay fuerzas, cuando nosotros estamos, lo que le llamamos comúnmente, estamos estresados, estamos cansados de la vida, porque a veces hay momentos así, ¿verdad? Recuerde usted que Jonás, en el capítulo 1, estábamos viendo que él, sencillamente lo que él quería era morirse nada más. Es por eso que él le dijo a los hombres del barco: tírenme al mar y todo se soluciona. Y hermano, él no sabía nada del gran pez, por si acaso, ¿ah? Ese era un asunto que Dios había provisto, pero él no sabía que había un gran pez ahí que lo iba a engullir. Él sencillamente veía una tormenta, un mar embravecido: estoy aquí, que estoy desobedeciendo a Dios, entonces esto ya no tiene para más, mejor me muero, ¿verdad? Y entonces él dijo: tírenme, me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo. Y entonces aquí lo que tenemos en el capítulo 2 de Jonás es un hombre que tenía la intención inicialmente de morirse, de ya no seguir viviendo. Hermanos, este capítulo número 2 de Jonás va a tener básicamente 3 divisiones
que no vamos lógicamente a predicar todo el capítulo 2, pero solamente se lo digo así a grosso modo para que usted tenga una idea. El versículo número 1 nos va a hablar del lugar desde el cual Jonás va a hacer una oración tremenda, que hoy vamos a estudiar ese lugar. Luego los versículos 2 al 9 nos va a presentar cuál es el contenido de ese clamor que Jonás hace desde lo más profundo de la desesperación humana. Y luego el versículo número 10 va a describir cuál es el resultado de la oración de Jonás. Porque toda oración que nosotros, los hijos e hijas de Dios, hacemos, siempre tiene un resultado. Así que por eso, mi hermano, uno tiene que siempre pensar bien cuando vamos a clamar ante Dios en oración. Déjeme contarle que yo muchas veces antes de iniciar el estudio de Jonás, porque antes de predicarlo, yo he estado comenzando a predicar el libro de Jonás a fines del mes de mayo con ustedes acá. Pero ya desde el año pasado yo estaba pensando y he estado leyendo y he estado investigando un poquito del libro de Jonás. Iba a comenzarlo, más o menos había pensado en el mes de abril, pero bueno, se desató la tormenta en mi familia y no pude hacerlo. Pero luego ya hemos comenzado. Entonces yo, antes de comenzar el libro de Jonás a estudiarlo, yo miraba este libro solamente como un libro que presenta a un profeta que va fuera de las fronteras de Israel, bueno, empujado por Dios, llevando la palabra de Dios. Y siempre a Jonás se le utiliza como una referencia en el estudio de las misiones, cómo llevar la palabra de Dios a lugares lejanos. Bueno, yo lo veía así a Jonás nada más, y bueno, así lo entendía, ¿no? Pero cuando uno tiene que enseñar la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo por partes, seguir avanzando, hermano, uno encuentra una riqueza inagotable. Y uno encuentra detalles y temas que se desarrollan, en este caso, en el libro de Jonás, que honestamente yo ni lo había pensado. Y hermano, hay una riqueza inagotable en el libro de Jonás. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con ustedes los días domingos, de estudiar el libro de Jonás. Así que este capítulo número 2 de Jonás va a ser un ataque directo contra el enemigo público número 1, así como lo ha llamado el Sistema Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, antes de la pandemia, usted sabía que el enemigo público número 1, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, bueno, antes de la pandemia, era la depresión. Millones de seres humanos deprimidos. Bueno, ahora peor, con el encierro forzoso que están teniendo muchas personas, están deprimidas, más todavía. Entonces, el libro de Jonás nos va a presentar cómo atacar la depresión, sobre todo el capítulo 2. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Bueno, entonces ya con este preámbulo vamos a estudiar este versículo número 1, y lo primero que vamos a ver, y ahí les ruego que cojan sus apuntes, que tengan sus lápiz o lapiceros en la mano, y lo primero que vamos a ver como número 1 es que Jehová nunca dejó de ser el Dios de Jonás. Jehová nunca dejó de ser el Dios de Jonás, porque el versículo número 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Jonás clama a Jehová su Dios. Ahora, ahí en sus notas, siguiendo el orden que tienen sus notas, luego dice, aunque el profeta fue rebelde y desobediente, Dios no le dio la espalda. Dios no lo olvidó a Jonás. Dios no lo ignoró a Jonás. Y ese es algo muy bueno en verdad. Porque a veces, bueno, lo que vamos a comentar en un rato, pero me adelanto, a veces nosotros los seres humanos cuando estamos en crisis nos olvidamos de Dios. Pero la gran realidad es esta: Dios nunca se olvida de sus hijos y de sus hijas. Jamás Dios olvida a sus hijos. Y en el siguiente punto, en sus notas, dice que ese gran pez es una figura que ilustra el gran amor de Dios por el profeta. Y hermano mío, eso es cierto. Quizás algunos puedan ver el gran pez como un castigo de Dios contra Jonás, pero no eres un castigo.
El castigo quizás hubiera sido que Dios hubiera dicho, no, bueno, Jonás, tú te has portado mal, ahora te van a lanzar al mar, ya, sufre en el mar, ahí, padece, muérete en el mar. Pero Dios no actuó así, ¿verdad? Sino que el texto bíblico en el capítulo 1 dice que Jehová había provisto de un gran pez para que tragara a Jonás. Y este gran pez es una demostración del amor de Dios por nosotros. Recordemos la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, por favor. Esta parábola se encuentra relatada con muchos detalles con otras dos parábolas que tratan la misma temática de algo perdido que es recuperado en el capítulo número 15 de Lucas. Solo hago referencia. Y ahora, ¿qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, entre otros temas, va a representarnos con mucho detalle el amor del Padre. Ahora, parece trivial para nosotros ver ese detalle, pero si usted observa bien el desarrollo de la historia del hijo pródigo, yo digo siempre, no es la madre, sino que es el padre en la historia el que está esperando que el hijo aparezca. Porque la Biblia dice que cuando el hijo venía de lejos, el padre lo vio y no fue el hijo el que corrió hacia su padre, sino que fue a la inversa, dice en la historia Jesucristo, fue el padre el que corrió hacia su hijo. Bueno, y lógicamente suponemos nosotros que lo abrazó, lo besó e hizo todo por su hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver de que ese padre, en la historia del hijo pródigo, va a representar a Dios el Padre que nos ama, nos espera y que corre a nuestro encuentro. Eso es, en la verdad. Y eso es lo que tenemos aquí en la historia de Jonás, que Dios como Padre en su amor, en este caso, para con su hijo Jonás, Él provee de un pez, de un gran pez, para que lo trague a Jonás. Dios no abandona a Jonás. En ese gran pez, Dios no abandona al profeta, sino que lo preserva y lo protege. Dios preserva y protege a Jonás. Y esa es la grandeza del amor de Dios. Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijas. Vamos a fallarle a Dios, y yo creo que no es algo intencional, ¿verdad? Pero vamos a fallarle. Pero el amor de Dios sigue aún extendiéndose para con sus hijos y sus hijas. Dios no abandona a sus hijos y a sus hijas. Lo segundo que vamos a ver en este sermón del versículo número 1 del capítulo 2 de Jonás, lo segundo es que Jonás nunca dejó de ver en Jehová su Dios. Por favor, observe usted el contraste del primer punto de este sermón con el segundo punto. Por favor, observe usted el contraste. En el primer punto se habla de Jehová, que Jehová nunca dejó de ser el Dios de Jonás, pero ahora es el lado de Jonás. Y lo segundo que decimos en el sermón es, no, Jonás nunca dejó de ver en Jehová su Dios. Hermano, quiere decir esto, de acuerdo al versículo número 1, donde se dice que oró Jonás a Jehová su Dios. Quiere decir esto de que Jonás nunca se olvidó de Dios. En sus notas dice, número 1, dice, aunque desobedeció a Dios, tenía temor reverente por Dios. Y así debe de ser, ¿verdad? Hermano, necesitamos recordar que Dios es Dios. Es el Dios creador del universo, es el Dios sustentador de toda la vida que hay en este planeta Tierra. Dios es el Dios que se sienta en el cielo y que la tierra, el planeta Tierra, dice, es el estrado de sus pies. El estrado quiere decir es el lugar que Él está pisando. Así que Dios está pisando la tierra porque Él es tan grande y tan poderoso que Él tiene el control de todo cuanto existe en este vasto universo. Y hermanos míos,
uno tiene que tener temor reverente por Dios. El gran problema hoy en día en nuestra cultura del siglo XXI es que muchas veces a Dios se le ve como un amigo nada más. Sí, Dios es nuestro amigo, porque eso se presenta en la enseñanza de la Biblia y aún Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de San Juan que Él es nuestro amigo. Pero, hermano mío, una diferencia es que Él sea nuestro amigo y que sea nuestro amiguito, ¿verdad? Porque el amiguito, uno se bromea, uno se juega y uno hasta pierde el respeto. Pero a Dios no hay que perderle jamás el respeto. Dios se merece todo el respeto de parte nuestra. Él es nuestro Padre. Tiene que haber intimidad, pero tiene que haber temor reverente con Dios y hacia Dios. Lo segundo, ahí dice que Jonás no abandonó a su Dios. Jonás no abandonó a su Dios. Y qué bueno. Aunque estemos pasando por los peores momentos de la vida, como dice en el Salmo 23, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Aunque estemos en el valle de sombra de muerte, hermano, nunca hay que olvidarnos de Dios. Pero a veces, lamentablemente, nos olvidamos de Dios, ¿verdad? A veces. Yo no sé cuál será su experiencia de usted, pero a veces nos olvidamos de Dios. Pero nunca hay que olvidarnos de Dios. Hermanos, cuando estudiamos el libro de Job hace un tiempo, yo le decía que hicimos un estudio así, yendo por algunos temas nada más. Cuando estudiamos el libro de Job, nosotros vimos la actitud de Job ante todo lo que le había sucedido. Y a la fe de Job, nosotros la llamamos la fe Job. Así que ahí escriba, la fe Job. Así la llamamos. Porque en un momento dado, recuerdo que hicimos un estudio sobre Hebreos capítulo 11 y estudiamos los diferentes tipos de fe en la Biblia. Ahora, no es que haya varias fe, es una sola, pero hay la forma en que se reacciona ante diversas situaciones que se nos presentan en el vivir. Y Job, ¿cómo reaccionó? Ahí en sus notas hemos colocado la cita bíblica de Job capítulo 1, versículos 20 al 21, pero en esta ocasión hemos colocado ahí de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, donde hay una forma muy especial como lo traduce. Pero leo así lo que dice ahí en sus apuntes, por favor. Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza. Y observe usted, por favor, lo que está ahí con negría que estamos resaltando. Dice, y se postró en el suelo para adorar. ¿Cómo estaba este hombre humanamente hablando? Si usted recuerda la historia previa, este hombre lo había perdido todo lo material, a la familia, a los hijos, todo. Y este hombre, cuando le dan la triste noticia, lógicamente, de acuerdo a la costumbre de la época, él va a mostrar dolor, va a romper su vestidura, dice ahí el versículo 20 que va a rasurar su cabeza. ¿Y cómo termina diciendo el versículo 20? Dice que se va a postrar en el suelo para adorar. Fíjese usted que este hombre no se puso a pleitear con Dios, no se puso a discutir con Dios. No se puso en ese momento a entrar en una guerra con Dios. No se puso a renegar contra Dios. Este hombre, ante lo que le había ocurrido, que era una desgracia humana, él en ese momento, su primera reacción fue, voy a aceptar lo que Dios está haciendo en mi vida y voy a adorar a Dios. Y luego va a decir en el versículo 21, dice así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. ¿Y cómo termina diciendo? Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que debe de tener un creyente en Cristo Jesús. O sea, eso es lo que llamamos nosotros la fe al estilo Job. Que en medio de la más profunda crisis que uno pueda vivir,
uno tiene que aceptar el plan de Dios y uno tiene que decir, nada me voy a llevar de esta vida. El Señor dio, el Señor quitó, por lo tanto, alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosa actitud, ¿verdad? Pero Jonás, al igual que Job, tuvieron esa experiencia traumática, pero reaccionaron aceptando lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero no se olvidaron de Dios jamás, sino que aún, como estábamos diciendo al comienzo de esta prédica, aun cuando Jonás se encontraba en lo más profundo de lo profundo, se encontraba en lo profundo de la desesperación humana, en lo profundo del mar, en lo profundo de un ser marino, en un lugar totalmente oscuro, en la profunda oscuridad. Hermanos míos, este hombre, Jonás, no se olvidó de Dios. Él siguió reconociendo que Jehová era y es su Dios. Eso es lo hermoso de todo, ¿verdad? En su nota dice que Jonás tenía que aprender la lección de que no podemos ser egoístas. Egoístas. Esta serie de sermones, si usted observa ahí en la parte superior de su boletín, donde estamos ahorita en este momento, si usted observa, esta serie de sermones lleva por título Jonás el profeta patriota. Es que, hermano mío, yo les he dicho que Jonás, humanamente, él no quería ir a predicar a Nínive porque, entre otras razones, era que él decía, Señor, si ellos son nuestros enemigos, ¿para qué le voy a predicar la salvación, el perdón? Más bien destruye a los que se mueran, Señor. Pero Jonás estaba con esa actitud equivocado, ¿verdad? Por eso decíamos, era un egoísta que no quería compartir con nadie la salvación. Que decía, si esas personas se van a morir, que son malas, que se mueran y se vayan al infierno. Oh, hermano, déjeme decirle que a veces nosotros también actuamos así, ay, cómo quisiera que fulano se muera y se vaya al infierno de una vez. No le voy a hablar de Cristo, porque si le hablo de Cristo lo voy a ver toda la eternidad en el cielo. Y entonces, mejor, Señor, mejor que se muera ya que ya no lo voy a ver nunca más ya. Y hermano, tenga cuidado si tiene esa actitud usted, Si usted tiene esa actitud, es un egoísta. Y no hay que quedarnos nosotros con el evangelio, hay que compartir a Dios con otras personas. Ahora, si usted no comparte a Dios con otras personas, usted es un egoísta, al estilo Jonás. Porque según lo que enseña la Biblia es, mi Dios debe de ser también tu Dios. Mi Dios debe de ser también tu Dios. Ahora, vamos a la tercera parte de este sermón, hermanos míos. Ok, mire usted lo que dice, la tercera parte dice, Jonás oró desde el altar más extraño. Desde el altar más extraño. El versículo número 1 que estamos examinando nos dice que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hermanos, Jonás se encontraba en el vientre del pez. ¿Usted puede imaginarse eso? Él estaba encerrado en el vientre del pez. Entonces, número 1 dice, aquel vientre del pez se convirtió en su santuario. Santuario. Este vientre, hermano mío, era el lugar más extraño, como dice en el título ahí de esta sección que estamos viendo en el sermón. Dice, el lugar más extraño. El altar lo colocó en el lugar más extraño que pueda haber, en el vientre del pez. Hermanos míos, el altar en la Biblia, porque estamos hablando del altar, el altar en la Biblia es el deseo del hombre por tener comunión con Dios. Si usted observa en la Biblia la palabra altar, para eso tiene que usted usar una buena concordancia. Le digo una buena concordancia porque la concordancia que generalmente tenemos al final de la Biblia es una concordancia breve. Es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis de una concordancia. Imagínese usted cuántas veces he repetido síntesis, ¿no?
Ahora, una concordancia completa es literalmente, usando una expresión nuestra, un librote. Ya, para lo que recordamos, una guía telefónica. ¿Recuerdan una guía telefónica, no? Cuando antes había guías telefónicas. Ya, así, de esas proporciones, es una buena concordancia de la Biblia, completa. Si usted busca la palabra altar en la Biblia, usted va a ver que siempre el hombre ha construido un altar, porque siempre el hombre busca comunicarse con el Ser Supremo, con Dios. Bueno, y en ese proceso de comunicarse con el Ser Supremo, el hombre cae muchas veces en la idolatría, de acuerdo a Romanos capítulo número 1. Pero el altar en la Biblia va a mostrar eso, el deseo ferviente del hombre de tener comunión con Dios. Y ahí vamos encontrando un llamado para nosotros. Estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, espiritualmente, por decirlo así, hay que construir un altar para Dios. Levante un altar para Dios, donde vaya usted. O sea, no se quede usted sin adorar a Dios en ningún lugar. Me voy de viaje, estoy en un hotel por unos días, ahí donde estoy en esa habitación del hotel, debo de levantar un altar para Dios. Me voy de viaje a visitar a la familia, a la provincia, al extranjero, y estoy donde estoy, allí donde estoy, con la familia debo levantar un altar para Dios. Estoy enfermo en el hospital, ahí donde estoy en el hospital debo de levantar un altar para Dios. Hermanos, estemos donde estemos, estoy en mi trabajo de todos los días, ahí en mi trabajo, en la oficina, donde estoy, en mi corazón debo de levantar un altar para Dios. A todo lugar donde vayamos hay que levantar un altar para Dios. Ahora, en esto tiene mucho que enseñarnos y tenemos que aprender de los patriarcas del libro del Génesis. Cada uno de los patriarcas, me refiero a Abraham, a Isaac, a Jacob, me refiero a ellos, a José también. Pero cada uno de los patriarcas en el libro del Génesis tiene algo que enseñarnos en cuanto a su estilo de vida. Y me pica la lengua de hablar de cada uno de ellos ahora, pero no voy a hablar de cada uno de ellos. Solamente quiero hacer referencia al patriarca Abraham. Y en su nota usted coloque que dice ahí, Abraham fue un constructor de altares. Abraham fue un constructor de altares. Porque, hermanos, a donde siempre fue Abraham, levantó un altar para tener comunión con Dios. Solamente hubo un lugar donde no construyó un altar porque este Abraham le falló a Dios. ¿Sabe a dónde fue? Cuando Abraham en la historia del Génesis dice que él se desvió del plan de Dios y fue a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto X tiempo, ahí no se menciona que haya levantado ningún altar. Y luego cuando él regresa otra vez a la tierra prometida, regresa otra vez al camino de la voluntad de Dios, este hombre vuelve a levantar altares. O mejor dicho, cuando él regresa al altar que él previamente había construido. Si usted examina la vida de Abraham va a encontrar ese detalle. Él siempre levantaba altares. Por ejemplo, cuando él llegó a Betel, en Génesis capítulo 12, cuando llega a Betel, Betel que quiere decir la casa de Dios, eso es lo que quiere decir Betel. Hermanos míos, ahí encontramos que Betel, en este lugar, él construye un altar. Con una piedra se dice, aquí, este altar es para Dios. Sacrifica a Dios, tiene comunión con Dios, ora a Dios, alaba a Dios y todo lo demás. Luego, cuando él se traslada con su familia, porque eran peregrinos, recuerden ustedes, se traslada a otro lugar, por ejemplo, llega a un lugar llamado Siquén, va a hacer lo propio, va a levantar un altar, coloca piedras, presenta sacrificio a Dios, alaba a Dios, ora a Dios, y ese altar se vuelve el punto de referencia de la adoración a Dios. Y así va a ser Abraham a todo lugar. Abraham es un constructor de altares. Hermano mío, la enseñanza es clarísima acá, tanto que podemos aprender de Abraham y de Jonás. Que sea donde vayamos, aún estemos en el lugar más extraño que nos toque llegar por alguna circunstancia de la vida, hay que levantar un altar para Dios. Hay que tener comunión con Dios. Mejor dicho, nunca hay que dejar de tener comunión con Dios.
No hay motivo, no hay razón. Pueden haber muchos pretextos, ¿verdad? Pero no hay razón y no hay motivo para dejar de tener comunión con Dios. Jonás había sido engullido por un gran pez. Él no sabía dónde estaba, porque estaba metido en el estómago del pez, lugar oscuro, extraño. Pero en ese lugar él comienza a orar a Dios. Él eleva su oración a Dios, su clamor a Dios, que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Pero notemos, ahí en sus apuntes, notemos que oró debajo del agua y oró acostado, acostado. Estaba acostado, lógicamente, ¿no? Yo no creo que haya estado parado dentro del gran pez, ¿eh? Lo dudo, en verdad. Jonás oró acostado. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos míos? Porque hay muchos creyentes, como un autor lo llama, dice, muchos creyentes son víctimas del síndrome de la posición en la oración. Hay un síndrome, o sea, una enfermedad. Hay muchos creyentes que son víctimas del síndrome de la posición en la oración, porque exigen, o sea, estos creyentes que tienen esta enfermedad, exigen que solo y la única manera de orar es de rodillas, nada más. Dice, si no se ora de rodillas, no se tiene que orar. Oh, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted cuando ha ido a comer a algún lugar, le han hecho a la hora de la comida, pues no, le han hecho orar de rodillas. A mí me ha pasado. Y hermano, cuando usted me invite a su casa, recuerde esto. Nunca me haga orar a mí, ni usted ore cuando ya la comida está servida, por favor. Yo no puedo orar con la comida servida. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo no puedo orar, hermanos. Ya mi familia sabe que yo tengo que orar antes que pongan la comida en la mesa. Porque no puedo, pues, hermanos, ¿no? Ya, y aparte que a veces, bueno, como uno está ahí, bueno, uno es en este caso el padre de familia, uno es el invitado, el pastor que ha ido, entonces cuando comienzan a traer los platos, ¿a quién le ponen primero? Por cortesía, ¿no? Y comienzan y siguen trayendo los siguientes 20 platos. Y yo estoy mirando mi plato ahí. Estoy mirando el plato y siguen trayendo uno y se demoran en servir, se demora. Y ahí está mi comida enfriándose y yo estoy con hambre. Entonces, hermano, por eso le digo, yo personalmente oro antes de que traigan la comida. Digo, vamos a orar antes que venga la comida para que no esperemos. Y oramos. La bendición también llega a la cocina, por si acaso. ¿Verdad? ¿Sí o no? La bendición llega a la cocina, por si acaso, ¿ya? Pero a lo que yo iba es de que en alguna ocasión me ha sucedido que cuando he ido a algún lugar, la persona encargada de la casa, como es su casa, yo no le puedo decir que no lo haga. Si yo voy a su casa, usted haga lo que quiere hacer, es su casa, ¿sí o no? Entonces me dice, ya está servida la comida, vamos a orar, pero vamos a arrodillarnos. Y se manda una oración como quien dice, esta es la última oración en esta vida y nos presentamos ya ante Dios, ¿no? Y hermano, y la comida ahí que se enfría y se enfría y se enfría. Y por eso le digo, hay cristianos que tienen el síndrome de que la única manera de orar es de rodillas. Pero aquí encontramos a un hombre, Jonás, que lo más seguro de lo seguro que estaba orando metido dentro del estómago del gran pez, pero estaba acostado. Ahora, en su nota yo le digo lo siguiente. La posición del corazón es más importante. La posición del corazón es más importante que la posición del cuerpo. ¿Qué dice usted? ¿Amén? ¿Sí o no? La actitud del corazón es más importante que la posición del cuerpo. Porque uno puede estar de rodillas, pero uno puede tener un corazón altivo. Entonces, hermano mío, la posición del cuerpo no indica mucho en realidad. Usted recuerda la historia del fariseo y el publicano. ¿Recuerda la historia del fariseo y el publicano, queridos hermanos? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Ok, veo que algunos sí, pero veo que la mayoría no. Vamos ahí porque ya de Jonás no vamos a regresar por el momento ya. Vaya usted conmigo a San Lucas capítulo 18. La historia del fariseo y el publicano. San Lucas capítulo 18, por favor, ¿sí? San Lucas capítulo número 18, versículos 9 al 14.
versículos 9 al 14. San Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense esta gente orgullosa, altiva, creían que eran justos. Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y aquí comienza a hablar el Señor Jesucristo. Dice, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Para que usted entienda, un fariseo, un religioso, un publicano, digámoslo así, un pecador. Un hombre que se portaba mal, sencillamente. Ya no vamos a entrar en más detalles. Entonces había ahí la crema innata de la religiosidad del fariseo y la crema innata de lo peor para ellos, el pecador de los pecadores, un publicano. Entonces dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire lo que saca de su corazón este hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, no soy un ladrón, no soy un injusto, no soy un adúltero, ni aún como este publicano que está más allá orando, Señor. No soy como ese pecador que está ahí, ¿no? Parece un bautista, ¿no? Parece un bautista este fariseo, Está mirando a los que están más allá. Señor, gracias porque no soy como ese pecador, como esa pecadora que está más allá, ¿no? Señor, gracias. ¿Qué más hago como bautista? Versículo número 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Señor, cumplo con todas las estrictas prácticas de la religiosidad que se me exigen que haga. Lo hago todo. Y bueno, y no estaba mal que ayune, no estaba mal que dé diezmos, El domingo pasado el pastor Martín estaba hablando un poquito de esto del ayuno y tenía toda la razón, ¿no? Solamente Dios exigía una vez al año el ayuno, pero estos fariseos ya le habían añadido 2 veces a la semana el ayuno. Querían ganarle a Dios lo que decía, ¿no? Señor, soy más santo de lo que tú exiges. Ese soy yo, Señor, le dice, ¿no? Está orando, fíjese, está orando. Ahora veamos al publicano, versículo 13. Mas el publicano estando lejos, o sea, un lugar del templo ahí aislado, ¿no? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Observe usted la actitud de estos dos hombres, La actitud, hermano mío, del corazón. Ambos están en el templo, ambos están orando, pero la actitud del corazón es clave en la oración que hacemos delante de Dios. Y por esa causa el Señor Jesucristo en el versículo número 14 dice: os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la actitud del corazón es clave a la hora de acercarnos a Dios. Hermano, hay que acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón que Dios pueda ver lo que hay dentro de nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto que usted tiene en sus notas. Dice: lo más importante en la oración es abrir y derramar. Abrir y derramar todo lo que hay en nuestro corazón ante Dios. Hay que abrir y derramar todo lo que hay en nuestro corazón ante Dios. Aquí estoy colocando una cita en sus apuntes del libro de Lamentaciones. Pero le quiero decir algo de Lamentaciones. Algún día pienso predicar de Lamentaciones. Algún día, no sé cuándo, pero algún día, quizá dentro de 5 años, ¿ya? Vamos a predicar Lamentaciones. Pero antes de predicar Lamentaciones hay que predicar de Jeremías, porque Jeremías es previo a Lamentaciones, ¿no? Es un problema. Si queremos predicar de un libro hay que predicar de otro, y nunca podemos llegar así a completar todo, ¿no? Pero bueno, hermano, Lamentaciones es un libro hermoso, Como su nombre lo dice, son lamentos, son endechas a causa de la destrucción de Jerusalén. Cómo Dios había permitido, cómo Dios había abandonado a su pueblo. Pero entre otro de los temas que hay en Lamentaciones es la oración. Y este versículo que le he colocado ahí, Lamentaciones 2:19,
le quiero decir que es uno de mis versículos favoritos, claves en cuanto a la oración. Para mí es un versículo precioso, ¿eh? Pero mire lo que dice, Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. O sea, en las noches, cuando estaban comenzando, cada 3 horas, era la costumbre judía, clama a Dios, ruega a Dios, dice. Y luego hay una línea que le he colocado ahí, toda ella con negría y fíjese, y cursiva, porque quiero hacer énfasis en lo que dice, y dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Esa es la oración, hermanos. Ese es el clamor que uno hace delante de Dios cuando uno, su corazón lo humilla, lo dobla ante Dios. Uno va a derramar su corazón ante el Señor en oración. Ahí, antes de continuar leyendo lo que dice, le quiero citar esa frase que está con negría, se la quiero citar. Mire usted cómo lo traduce la NTV. Mire cómo lo traduce la NTV esa frase, la que está con negría. Dice, la NTV dice así. Dice, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. En nuestra Biblia dice derrama, ¿no? Pero en la otra Biblia dice desahoguen, dice. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Hermano, es que tenemos que desahogar nuestro corazón. Tenemos que quitar las cargas de nuestro corazón. Y en un momento le voy a hablar de cargas, ¿ya? Pero termino leyendo este versículo que estamos viendo de Lamentaciones. Dice, alza tus manos a Él, a Dios, implorando la vida de tus pequeñitos, de los niños, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hermano, ¿usted no le da dolor en su corazón cuando ve a personas de hambre? A mi corazón, hermano, se siente atravesado. Cuando voy por algún lugar, y le quiero decir que generalmente ahí por el apuro que siempre ando, yo me movilizo en taxi, siempre taxi. Taxi. Aunque ahora ya estoy considerando que comprar mi auto, digo, no, creo que a estas alturas de la vida voy a comprar mi auto, digo yo. Porque ya estoy bien grande ya, ¿no? Dije, ya ahora sí voy a comprar mi auto, creo. Pero bueno, el asunto es que me movilizo en taxi siempre. Y hermano, muchas veces ya, honestamente, a veces ya ni quiero mirar porque hay tanta pobreza, tanta miseria, hermano mío, que mi corazón se siente dolido y atravesado, en verdad. En estos días regresé a mi barrio, a Comas. No sé si ustedes vieron una foto que mandé con mi maestra de escuela dominical. Creo que les mandé, ¿no? Me encontré con mi maestra de escuela dominical, ella me enseñó desde niño. Ahí estaba doña Lidia de López. Y después de años que la veo, ¿no? Y cuando ella me vio, mi maestra de escuela dominical, me mira y me dice, Fernando, el alumno está más anciano que la maestra. No le dije nada porque por respeto, ¿no? Pero casi le iba a decir, es que yo no me tiño el cabello, le iba a decir. Pero esa parte la borran, por favor. Si no, ella ahorita me llama por teléfono a gritarme ella. ¿Ya? Pero, hermano, estaba en Comas en mi barrio y uno ve la pobreza, uno ve la consecuencia del pecado, la miseria, hermanos míos, y el corazón duele. Y el llamado de Dios es a orar por esas personas que están pasando necesidad. Pero ¿a dónde yo iba con esto de las cargas? Porque en este versículo habla de desahogar el corazón, habla de derramar nuestro corazón. Hace muchos años, una muy querida hermana en Cristo Jesús me dio una lección cuando me habló sobre un animalito. Ella se acercó hace muchos años, antes de que yo viniera a pastorear Palmas Reales, y ella me dijo, te quiero hablar sobre un animal. Y yo primero dije, bueno, hermanita, tengo tantas cosas que hacer que bueno, ya, por respeto, una persona mayor, dije, hermanita, dígame usted, ¿qué animal me quiere? Dije, realmente me quiere hablar de un perro que ha visto por ahí, un gato, no sé, ¿no? Te quiero hablar de un camello. Un camello. Y dice, ¿qué tiene que ver el camello aquí si por acá no viven camellos? Bueno, hermanita, sí, le escucho, dígame del camello.
Y ella me habló del camello y me comenzó a hablar de las cargas que lleva el camello, de las rodillas callosas que tiene el camello, porque si usted observa, el camello tiene unos tremendos callos en sus rodillas. ¿Eh? Y luego me dijo, del mismo modo que el camello se tiene que arrodillar para que le quiten las cargas que lleven sus lomos, porque el camello es un animal alto, pues, ¿no? Entonces el camello se tiene que arrodillar para que les quiten las cargas de sus lomos. Nosotros también, como el camello, tenemos que arrodillarnos delante de Dios para que en oración Dios quite las cargas que hay en nuestros lomos y todas nuestras cargas que llevamos puedan ser dejadas ante el trono celestial. Y bueno, cuando ella me habló así del camello y todo este asunto de la oración, yo me quedé mirándola a la hermana cuando se iba y decía, esta mujer no estudió en un seminario y tiene una teología de la oración muy profunda. Hermano, necesitamos, como el camello, arrodillarnos y dejar nuestras cargas delante de Dios. Si usted y yo solo cargamos lo que llevamos sobre nuestros hombros en la vida, vamos a ahogarnos, para usar la palabra que aparece ahí en la NTV. Necesitamos desahogarnos, necesitamos quitar las cargas para que no estemos estresados, para que no estemos con esa lucha interior. Es por eso que en sus notas hemos colocado un versículo que dice, también después de Lamentaciones, dice, solo así, dejando todo delante de Dios en oración, solo así podremos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tal como dice Filipenses 4:7. En estas semanas que han transcurrido en mi vida, en la situación que ustedes saben que me ha tocado vivir, que estoy viviendo, he tenido la oportunidad de conversar con personas que me han llamado por teléfono, pero con una persona conversé en directo. Básicamente el tema es este, ¿no? No tengo paz en el corazón. Estoy viviendo momentos difíciles, me dicen, y no hay paz en el corazón. Es que la única manera de tener paz en el corazón, mire usted, y lo digo mirando a la cámara porque sé que me están viendo los que me han dicho eso, la única manera de tener paz en el corazón es dejando todo en oración a los pies de Cristo Jesús. Es la única manera. No hay otra forma. Hay personas que toman pastillas para tener paz en el corazón. Las pastillas no te van a dar paz en el corazón. Hay personas que viajan por todo el mundo para tener paz en el corazón y eso no te va a dar paz en el corazón. La única manera de tener paz en el corazón, primero, teniendo a Jesucristo como su Salvador y segundo, dejando en oración todo a los pies de Cristo Jesús. Esa es la manera. Yo quiero ir, hermano mío, terminando esta mañana la prédica, como dice ahí, haciendo algunas reflexiones finales sobre la oración, rápidamente. Le quiero decir, primero, oremos en diferentes posiciones. Podemos orar sentados, podemos orar acostados. Claro, yo me refiero a que ustedes sean un ocioso, no estoy incentivando la ociosidad. O sea, no es que, ay, me quedo en mi cama toda la mañana, no me quiero levantar. Eso no tampoco, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que de repente está enferma, ¿no? Acostado. Oremos parados, caminando. Pero hay que orar en diferentes posiciones. Lo segundo, letra B. Oremos en forma audible o en silencio. Oremos en forma audible o en silencio. Porque, hermano, uno puede estar orando que se escuche, hablando, pero también uno puede orar en silencio, ¿verdad? Lo tercero, letra C. Oremos a solas o en grupo. Usted puede estar solo o sola en un lugar, ore al Señor. Si usted puede orar con 2 personas, 3 personas, oren 2 o 3 personas a Dios, pero ore al Señor. Lo cuarto, letra D. Oremos extensamente
Fíjese, oremos extensamente o brevemente. O brevemente. Porque también algunos tienen el síndrome de la santidad en el sentido que miden la santidad de una persona por la extensión de la oración, ¿no? Ok, si el pastor Hidalgo hace una oración de 2, 3 palabras, es un pecador. Este pastor no ora, no le gusta la oración, ¿no? Pero si viene un pastor que se manda una oración de 5 minutos acá en el altar y dice, ese pastor es un hombre santo de Dios, ¿no? Hermano mío, no juzgue a la persona por la extensión de la oración. No lo juzgue. No hay que hacer eso, ¿verdad? Hermano, y le podría hablar esta mañana y el tiempo ya nos ha ganado sobre las reglas más básicas de la oración y simplemente le quiero ir diciendo de que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, en Mateo 6, 5 al 15, nos dio el famoso Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo ahí nos dio una oración modelo. No una oración para que la repitamos innecesariamente, mecánicamente y aún sin saber el significado de cada palabra de esa oración. Él nos dio un modelo a seguir en la oración. Ok, entonces hay que seguir ese modelo que el Señor nos dio. Y yo le quiero mencionar así, ¿qué cosa hay en esa oración? En esa oración, eso no está en las notas, En la oración del Padre Nuestro, primero hay adoración, segundo hay confesión, tercero hay intercesión, cuarto hay petición y quinto hay acción de gracias. Todo eso hay en la oración del Padre Nuestro. Si usted está escribiendo, se la repito una vez más, ¿ya? Hay adoración, confesión, intercesión, petición y acción de gracias. Todo eso hay en el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro es precioso, en verdad. Y es bueno conocerlo. Vamos a aprender mucho de la oración del Padre Nuestro. Pero yo termino diciendo, y algo que si Dios nos permite llegar el próximo domingo, porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Entonces, mire, yo termino diciéndole, adelantándome un poquito a lo que me toca predicar el próximo domingo, le quiero decir esto. Dios oye la oración de sus hijos y de sus hijas. La única oración que Dios oye del hombre o mujer que no es su hijo o su hija es el clamor por perdón de pecados y pidiendo salvación en Cristo Jesús. Por ahí se empieza. Pero Dios oye la oración de sus hijos y de sus hijas. Entonces, si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, usted necesita a Jesucristo. Y los que ya somos hijos de Dios e hijas de Dios, hay que orar. Estemos donde estemos. Jonás en el vientre del gran pez orando. Estemos donde estemos, hay que orar a Dios.